Hoy hablaremos sobre las funciones trigonométricas. Para empezar, seno y coseno. Pero antes de eso hay que recordar los ángulos. Recordemos que los ángulos es la parte del plano cartesiano determinado por dos semirrectas, llamados lados, que tienen el mismo punto de origen llamado vértice. La medida de un ángulo es considerada como la longitud de arco de circunferencia centrada en el vértice y delimitada por los lados. Se puede medir en radianes, unidad pi, o en grados, que puede ser sexagesimal o centesimal. Si gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo será positivo. Si gira en el sentido de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. También hay que recordar que hay ángulos llamados coterminales, que son aquellos que tienen los mismos lados, con la diferencia de que el lado final puede girar varias veces alrededor del vértice. Por ejemplo, 45 grados es coterminal con menos 315. Con casi una vuelta de 360 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Es como si de aquí girara, llegara hasta acá. Menos 315 grados es igual a 45 grados menos 360 grados. 45 grados es coterminal con 765 grados, con dos vueltas de 360 grados. 765 grados es igual a 45 grados más dos veces 360 grados. Le estamos dando dos vueltas en el sentido de la contraria a las manecillas del reloj dos veces y llegamos a este punto. 45 grados es coterminal con 1125 grados con tres vueltas de 360 en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, si le damos una vuelta, 360, dos vueltas y luego tres vueltas más 45 grados. También recordemos que existe la conversión de ángulos. Unidad grados que tengan conversión de ángulos. Son ángulos que tienen de grados y los pasamos a ángulos con radianes. Y también de radianes a grados. Si se tiene un ángulo alfa en grados, queremos convertirlo en radianes. Entonces sabemos que 0 grados son 0 radianes. 180 grados es un radián. Y 360 grados son 2 radianes. Entonces podemos hacer la regla de 3. Alfa en radianes es igual a pi por el ángulo en grados entre 180 grados. Y para hacer más simple esta fracción, solo hay que simplificar el grado, el ángulo en grados entre 180 grados. Y eso nos daría los radianes. Ahora, si tenemos el ángulo alfa en radianes, lo queremos convertir a grados. Tenemos las mismas expresiones. 0 pi en radianes son 0 grados. 1 pi en radianes son 180 grados. Y 2 pi en radianes son 360 grados. Entonces podemos hacer la regla de 3. Alfa en grados es igual a 180 por el ángulo en radianes entre pi. Para este caso hay que multiplicar 180 grados por el valor de alfa que tiene en radianes. Entonces vamos a convertir los ángulos de grados a radianes. Para esto hay que hacer la reducción de la fracción alfa entre 180. Entonces empezamos con alfa igual a 30 grados. La reducción sería 30 entre 180. Esto es igual, si dividimos entre 10, 30 entre 10 nos da 3. 180 entre 10 nos da 18. Entonces 3 entre 18 le podemos sacar la tercera parte. 3 entre 3 es 1. 18 entre 3 es 6. De modo que 30 grados es igual a un sexto de pi. Para el ángulo alfa igual a 135 grados es la fracción de 135 entre 180. Si sacamos la tercera parte nos da 45 entre 60. De aquí 45 entre 3 nos da 15. 60 entre 3 nos da 20. Para este término, si lo dividimos entre 5, 15 entre 5 es 3
y 20 entre 5 es 4. Por lo tanto, 135 grados es igual a 3/4 de pi. Para el ángulo menos 45 grados, la fracción es menos 45 entre 180. Si sacamos la tercera parte de 45 es 15 y la tercera parte de 180 es 60. La tercera parte de 15 es 5 y la tercera parte de 60 es 20. Y de aquí igual, la quinta parte de 5 es 1 y la quinta parte de 20 es 4. Por lo tanto, menos 45 grados es igual a menos 1/4 de pi. Finalmente, para el ángulo menos 60 grados, la fracción a reducir es menos 60 entre 180. Dividimos entre 10, 60 entre 10 es 6 y 180 entre 10 es 18. Aquí podemos hacer la sexta parte. 6 entre 6 es 1, 18 entre 6 es 3. Por lo tanto, menos 60 grados es igual a menos 1/3 de pi. Ahora tenemos el ángulo en radianes y hay que hacerlos en grados. Tenemos que multiplicar el ángulo por 180. Entonces, si alfa es igual a 1/4 de pi, multiplicaremos 180 por 1/4, que es lo mismo que 180 entre 4, es igual a 45. Por lo tanto, 1/4 de pi son 45 grados. Si alfa es 5/4 de pi, tenemos que multiplicar 180 por 5/4. Esto es igual a 180 por 5 entre 4. Es igual a 900 entre 4, que es igual a 225 grados. 5/4 de pi es igual a 225 grados. Otro ejemplo, si alfa es igual a menos 1/3 de pi, tenemos que multiplicar 180 por menos 1/3. Esto es igual a 180 por 1 entre 3. Más por menos nos da menos. 180 entre 3 es 60. Por lo tanto, menos 1/3 de pi es igual a menos 60 grados. Si alfa es igual a menos 1/5 de pi, tenemos que multiplicar 180 por menos 1/5. Esto nos da que es 180 entre 5. Siendo la división, nos da que son menos 36. Por lo tanto, menos 1/5 de pi es igual a menos 36 grados. Entonces, las funciones trigonométricas. Consideremos el punto x, y en el plano, el cual coincide con el origen en el sistema 0, 0, con una distancia r del origen, y alfa es el ángulo generado entre el segmento de O hacia P y el eje X, como en la figura. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras para este triángulo, tenemos que r cuadrado es igual a x cuadrada más y cuadrada. Por lo tanto, las razones trigonométricas en el triángulo O, P y X para el ángulo alfa se definen de la forma que sigue. Seno de alfa es y entre r, coseno de alfa es x entre r, tangente de alfa y entre x, cotangente de alfa x entre y, secante de alfa r entre x y cosecante de alfa r entre y. El signo de las funciones trigonométricas para un ángulo en su posición normal dependen del cuadrante en el que se ubique el lado terminal, debido a que en algunas o ambas coordenadas del punto P, x, y pueden ser negativas. El valor de r siempre es positivo. Entonces se tiene la siguiente tabla para los signos de las funciones. Para el cuadrante 1, todas las funciones son positivas. Para el cuadrante 2, seno y cosecante son positivas, todas las demás son negativas. En el cuadrante 3, tangente y cotangente son positivas y todas las demás son negativas. En el cuadrante 4, coseno y secante son positivas, las demás son negativas. Para simplificar las operaciones se considera la circunferencia de radio 1
con ecuación x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Entonces algunos importantes son 1,0, que son 0 grados, 0 radianes. 0,1 son 90 grados, pi medios. Menos 1,0 es igual a 180 grados, igual a un pi. 0, menos 1 es igual a 270 grados, igual a 3 pi entre 2. Los puntos x, y deben de cumplir la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 1, y r siempre es igual a 1. Por lo tanto, las funciones trigonométricas son seno de alfa igual a y, seno de alfa igual a y, coseno de alfa igual a x, tangente de alfa y entre x, cotangente de alfa x entre y, secante de alfa 1 entre x y cosecante de alfa 1 entre y. Tu calculadora científica, primero tienes que tomar en cuenta en qué unidades está. Para eso debemos de entrar en el setup o en CLR y escogemos DEG si queremos utilizar grados. Para esto debe de aparecer un símbolo D encerrado en un cuadro negro, o rad si queremos usar radianes. Para eso aparecerá un símbolo R encerrado en un cuadro negro. Para ocupar la función seno, solo debemos de oprimir el botón que dice sin, y para ocupar el coseno debemos de oprimir el botón que dice cos. Verifique que las unidades estén en las unidades del ángulo proporcionado. La función seno, con representación algebraica f de x igual a seno de x, donde x es el valor del ángulo, pero es más común ocupar los ángulos en radianes. Para poder graficar la función seno, necesitamos algunos puntos para unirlos con una curva suave, sin picos y continua. Cabe señalar que los valores de la función dependen del ángulo, pero los ángulos coterminales tienen el mismo valor de la función. Aquí en esta tabla tenemos algunos ángulos en grados, en radianes y el valor que toma la función. Para 45 grados la función toma el valor de raíz de 2 entre 2. Para 90 vale 1, para 180 vale 0, para 270 vale menos 1, para 360 vale 0. Entonces aquí están algunos puntos. Para el ángulo 0 la función vale 0. Para 90 o pi medios vale 1. Para pi o 180 vale 0. Y para 270 o 3 pi medios vale menos 1. Y para 360 grados o 2 pi la función vale 0. Aquí podemos ver que el valor mínimo de la función es menos 1 para 3 pi medios. Y el valor máximo es en 1 para pi medios. Aquí podemos ver cómo se mueve la función. Fíjense. Entonces las propiedades de las funciones seno son: el dominio es todos los reales, el rango y contradominio es menos 1, 1. Su periodo es de 2pi, es decir, el seno de alfa más o menos n veces 2pi es igual que el seno de alfa. Como el mínimo es menos 1 y el máximo es 1, tenemos una amplitud de 1. Es la mitad de la distancia entre el mínimo y el máximo. Las raíces son en x igual a n veces pi. Por decir un ejemplo, 0pi, 1pi, 2pi, menos 2 veces pi. Función coseno, con representación gráfica f de x igual a coseno de x. X toma el valor del ángulo, pero es más común ocupar los ángulos en radianes. Igual que el seno, para poder graficar la función coseno necesitamos algunos puntos para unirlos con una curva suave y continua. Cabe señalar que los valores de la función dependen del ángulo, pero los ángulos coterminales tienen el mismo valor de la función. Aquí en esta tabla hay algunos ángulos en grados, en radianes y su valor. Para 0 grados la función vale 1, para 90 grados la función vale 0, para 180 grados vale menos 1, para 270 grados vale 0 y para 360 grados vale 1. Entonces aquí están los puntos que les acabo de mencionar.
0 grados vale 1, 90 grados vale 0, 180 grados vale menos 1, para 270 grados vale 0 y en 360 grados vale 1. El valor mínimo es en menos 1 y es para x igual a pi, es decir, 180 grados. Y el valor máximo, f de x es igual a 1, para x igual a 0 grados y 360 grados o 2pi. Aquí vemos cómo es el comportamiento de la gráfica. Observa que de menos pi hacia 0 es lo mismo que de pi a 2pi. Y de 0 a pi es el mismo comportamiento que de 2pi a 3pi. Las propiedades de la función coseno son: el dominio son todos los reales, el rango y contradominio es de menos 1 a 1, su periodo es de 2pi, es decir, coseno de alfa más o menos n veces 2pi es igual al coseno de alfa. Como el mínimo es menos 1 y el máximo es 1, tenemos una amplitud de 1. Es la mitad de la distancia entre el mínimo y el máximo. Las raíces son para x igual a n veces pi más pi entre 2. Es decir, si n es 0, sería 0 por pi más pi entre 2, que sería pi medios. Si es 1 más pi medios, que sería 3 pi medios. Es 90 grados y 270 grados. Espero que con esta explicación queden claros los conceptos de las funciones seno y coseno.